Bien, estamos de vuelta aquí en su programa Conoce tus derechos, segunda fase de nuestro tema de hoy importantísimo, daños y perjuicios morales. Y yo estoy segura que si tuviésemos ahorita llamadas abiertas, esto no pararía, sobre todo cuando hablamos del tema de las negligencias médicas. Pero bien, vamos con el magíster Arcelio Vega, nuestro invitado de lujo de la tarde de hoy. Ya lo hemos dicho por qué, por su amplio currículo. Y le decíamos sobre un tema que ventilábamos la semana pasada, sobre cómo quedaba el caso entonces de esta vivienda que tiene una propietaria, pero haciendo la relación que me dice del hospital, cómo también entra a ser vinculado el hospital en el caso de la situación que presentaba el magíster sobre el niño. Entonces, cómo quedaría también el edificio o la administración del edificio en el tema del caso de los venezolanos. Sí, listo. Bueno, mira, el tema es el siguiente. Cuando nosotros tenemos que ver la posibilidad de analizar un supuesto de hecho o un caso donde se produzca un acontecimiento que pueda generar responsabilidad, uno tiene que hacer una especie de análisis universal de la situación. ¿Qué elementos hay alrededor de ese hecho? Por ejemplo, ese apartamento, entiendo que forma parte de un condominio, de un PH. Hay que ver el reglamento de propiedad de ese PH. Ese reglamento de propiedad de ese PH puede que diga que el servicio de gas lo presta el mismo PH. ¿Quién debe darle mantenimiento a ese PH, por ejemplo? Puede ser eso. O puede ser que cada unidad instala y tiene que velar por la seguridad y por el mantenimiento de la instalación. Puede ser que al operar del usuario directamente, él mismo haya hecho una operación inadecuada y eso fue lo que produjo el hecho. Así que entonces habría que ver si eso fue así, si fue el propio arrendatario el que cuando fue a operar no lo hizo como tenía que ser, no operó, entonces no podría reclamar nada, porque estaría en desventaja. Pero si él se prueba que fue una mala instalación, que no hubo mantenimiento adecuado, entonces habría que entrar a determinar si era el condominio, la administración del condominio que no hizo la tarea de inspeccionar y verificar bien, o el propio propietario de la unidad departamental que arrendó. ¿Ya? Bueno, de hecho ahí hay muchas cosas que están probadas, como es el informe de los bomberos, el informe también del plomero, que dice que en efecto pues la manguera del tanque de gas tenía un escape. Ese tanque de gas obviamente estaba dentro del apartamento y el apartamento fue alquilado con el tanque de gas, con la estufa y con su manguera, obviamente. Así que como bien usted lo dice, habría que venir a ver entonces realmente quién era el que estaba encargado de darle mantenimiento. Dice el señor que vivía anteriormente en el edificio, que él le dice a la señora, yo me voy, y no te voy a arreglar el apartamento, no lo voy a asear, no lo voy a pintar, no nada, pero te dejo el depósito para que tú hagas todos los arreglos que tengas que hacerle al apartamento. Así que no te voy a reclamar el depósito, que eran $800. ¿Qué hace la señora? Que el señor se vaya en menos de una semana, entrega el apartamento a un nuevo arrendatario inmediatamente. O sea que pudiera darse que la señora no hizo las respectivas inspecciones y qué sé yo, pero bueno, como bien lo dice, habría que ver entonces cuál es la culpabilidad que involucra al edificio, a la administración del edificio o también acá. Pero volviendo al tema que usted nos ha traído, que ha sido muy interesante, porque yo creo que es más claro para darle luces a todos nuestros televidentes, es hablar entonces también de esta parte de los daños materiales. Ya hablamos de qué involucra el daño moral. Ahora bien, ¿qué compete a esos daños materiales? ¿Qué está incluido allí en los daños materiales? El daño material, como su nombre lo dice, es la desmejora, el detrimento o la afectación al patrimonio de una persona. Ese patrimonio se puede afectar directamente en forma de disminución del valor de la propiedad o de los haberes activos de la persona, o la interrupción de una fuente de ingreso. Por ejemplo, si lo llevamos a un caso concreto, como por ejemplo, el joven, que si tuviera que trabajar y estuvo incapacitado, incapacitado producto del hecho, él tendría derecho a que se le reconozca todo el tiempo el valor de lo que representaría estar incapacitado. Además, el daño material sería lo que haya que invertir en gastos médicos, medicamentos, todo lo demás relacionado con esto. Eso es parte de los daños materiales. Okay. Bien, una pregunta aquí que no podemos dejar de un lado
y volvemos otra vez al tema de la prescripción. Porque, bueno, tratábamos la semana pasada la prescripción adquisitiva, las prescripciones de documentos negociables, pero ¿qué tiempo tengo yo a partir del momento, y esto es muy importante, a partir del momento que a mí me ha sucedido, llámese el caso de la muchacha que le desfiguran el cuerpo, pues por decirlo así, llámese del caso del venezolano que queda cubierto todos sus brazos, ¿no? Hasta acá usa estas mallas que usan los pacientes quemados y que sigue usando medicamentos. ¿Qué tiempo tengo yo? ¿Me prescribe a mí ese derecho de yo ejercer esa acción civil o penal o la que sea? ¿Me prescribe? ¿O yo tengo todo el tiempo del mundo en cuanto yo quiera hacerlo para demandar? Pongamos que me pasó hace 5 años y yo ahora quiero demandar porque tal vez en ese tiempo no sabía que podía demandar, pero ahora descubrí y estoy oyendo este programa y digo, sí quiero demandar, como hace un tiempo hacíamos un programa aquí y hablábamos de que cuando usted quiere solicitar una adopción en adulto, tiene que hacerlo 2 años, antes de los 2 años cumplidos los 18 años. Y nos llamaba una muchacha y decía, yo tengo 20 años y ahora definitivamente ya no puedes. Ya está estipulado que desde los 18 hasta 2 años más, o sea, ahí es el término, ¿no? Entonces, por eso mismo lo pregunto acá, o sea, ¿qué tiempo tengo yo desde el momento que me acontece una situación como esta para yo poder reclamar o no tengo ningún tiempo definido? En principio, la ley siempre te va a medir el tiempo en que puedas ejercer una acción, regla general. Así es. Salvo casos muy excepcionales donde te lo deja abierto, pero son casos mínimos. También va a depender mucho del tipo de responsabilidad que vayas a reclamar. Si es contractual, habría que particularizar en la norma y el tipo de contrato de que se trate, ¿no? Y si es extracontractual, sí hay una norma que casi que en principio es cajonera, que es la que establece que será de 1 año cuando se trate de reclamar daños y perjuicios derivados de las culpas o negligencias que trata el 1644, que significa que todo el que por acción o omisión cause daño a otro está obligado a indemnizar los daños que por esa acción haya causado. Y ese es de 1 año, a partir de que lo supo el agraviado, y normalmente lo sabe desde que te ocurrió el hecho. Desde que ocurre el hecho, claro que sí. En el caso de la paciente, por ejemplo, de la que le pasa toda la deformidad, pudiéramos partir entonces desde el momento de la segunda operación, o partimos desde el momento en que ella se da cuenta que no hay mejoría, que no están los resultados que ella pudiera esperar, o sea, porque dice que el doctor le decía, ella le decía, bueno, pero es que los senos, pero tienes que esperar 6 meses, porque en 6 meses, entonces ellos toman su forma como debe tomarla y todo. Entonces sería que a partir de esa última cirugía, o sería a partir del momento en que ella no ve los resultados y ella dice, entonces pues yo voy a demandar porque no veo resultados, ¿no? Sí. Ahí en ese caso habría que ver, en toda prescripción puede haber lo que se llama el fenómeno de interrupción. Interrupción es romper con ese tiempo pasivo de que no ha habido nada. Claro. Si ella, por ejemplo, fue donde el médico, que parto de la base de que en principio pareciera que es una responsabilidad contractual porque deriva de un contrato. Y cuando digo contrato no es porque lo escribieron por escrito, sino que puede ser verbalmente. El hecho de que yo vaya a un médico, lo consulte, ya hay un contrato. Entonces, por lo tanto, habría que encuadrarlo en la categoría de responsabilidad contractual y habría que ver qué término exactamente establece la ley para que aplique este tipo de acción. Entonces, si hubo un acercamiento del paciente hacia el médico y él asimiló y estuvo tratando de restablecer o mejorar la situación, entonces quiere decir que había habido interrupción, y por lo cual entonces habría que comenzar a contar el término de prescripción a partir del último momento en que se haya podido dar una aceptación de su parte. Ok, muy bien. Bien, el otro punto es, explíqueme allí, para conocimiento de nuestros televidentes, hablamos de una relación contractual, y cuando usted dice que es una relación extracontractual, expliquemos el término. Vale. O sea, las obligaciones nacen de los contratos, de la ley y de cualquier acto u omisión en que intervenga culpa o negligencia de parte de cualquier persona. Esas son las obligaciones, esa es la fuente de las obligaciones. Entonces, cuando decimos que las obligaciones nacen de los contratos, estamos hablando de un acuerdo de voluntades entre 2 o más personas, del cual nacen derechos y obligaciones. Y esos derechos y obligaciones solamente rigen entre esas partes vinculadas, ¿ya?
salvo que haya un pacto a favor del tercero y ese tercero pueda reclamar sobre la base de ese contrato. ¿Ya? Si no hay esa relación previa de ese acuerdo de voluntades entre dos o más personas, no hay contrato. Caeríamos en la categoría de los actos u omisiones. O cuasi contratos. También hay una figura de cuasi contratos que son unas de resorte. Por lo cual, eso es lo que lleva a nosotros a distinguir entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. La que no está la extracontractual no hay un vínculo contractual previo y la contractual nace de un contrato. Claro, muy bien. Podríamos entonces decir que en el caso de los venezolanos, y volvemos allí nuevamente como base, ¿no?, de lo que estamos desarrollando, había un contrato, obviamente, pero un contrato de arrendamiento. Lo podríamos ver como que había una relación contractual aquí, porque era el contrato de arrendamiento, o se necesitaría algo más para que fuese contractual o dejase de ser contractual y pasara al plano extracontractual. Sí, muy interesante la pregunta, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, o sea, puede ocurrir que sobrevenga o nazca responsabilidad extracontractual derivada indirectamente de la ejecución de un contrato. Es decir, cuando el sujeto entró a ocupar el apartamento y puso a funcionar la cuestión, no estaba ejerciendo no tanto el contrato, él sí estaba disfrutando y entró por el contrato, pero realmente lo que pudo haber ocurrido fue un hecho aislado que puede ser imputable ya sea a la propietaria como puede ser imputable al dueño, al condominio, al PH, porque fue instalado el equipo. Así es. Entonces ahí no necesariamente se tiene que vincular con responsabilidad contractual. Puede ser que caiga en la categoría de responsabilidad extracontractual. Bien importante eso. Bien, seguimos con el punto de derechos, de daños y perjuicios morales, ¿verdad? Importante que usted pues en sus hogares esté asimilando todo esto. ¿Cuándo puede usted reclamar? ¿Qué tiempo tiene usted? Ya lo ha dicho el magíster, prescriben en un año regularmente este tipo de reclamos y entonces usted puede caer en la situación de que fue a reclamar y ya no tenía la oportunidad para hacerlo porque ya pasó el tiempo, o le admiten la demanda y en el transcurso del desarrollo se dice no, pero es que ya había transcurrido o pasado el tiempo de este proceso y pues tendría que su abogado agarrarse de otras aristas para tratar de alguna forma de encontrar que aún puede ser valedero la reclamación de este derecho. Por eso puntualizamos mucho en este punto y también quiero hacerle otra pregunta al magíster que es interesante. Leía yo hace unos meses atrás que tiempo atrás para poder encontrar que había o que se podía reclamar el daño y el perjuicio moral, tenía que haber una condena de tipo penal para entonces poder ir a esa reclamación civil. En la actualidad, ya leíamos por ahí en el Código Civil, el Código Judicial, que dice que ya no se necesita que haya un antecedente de tipo penal que condene a la persona por el hecho para poder entonces ir a esta reclamación civil. Háblenos un poquito de esto. Bueno, es correcto. O sea, en nuestro medio existe lo que se llama la prejudicialidad, es decir, no existe prejudicialidad. ¿Eso qué significa? Que ningún foro jurisdiccional está sujeto a lo que decida otro. Él va a enjuiciar los hechos conforme se le plantean. Ahora, si el resultado del otro foro es útil y llega a tiempo, él lo va a tomar como referencia probatoria. Claro. Pero él no está sujeto o no está subordinado a esperar que el otro se pronuncie para él poder resolver esta otra causa. ¿Qué significa? Si ha habido, por ejemplo, un delito o una lesión culposa y que es un típico caso penal que puede provocarle una investigación de tipo penal, eso no significa que la persona pueda activar la jurisdicción civil y reclamar daños y perjuicios derivados de ese mismo hecho. Claro. Solo que es un riesgo que se puede correr por efecto de pruebas, que no pueda probarlo porque a lo mejor acá resulta que todavía no se ha decidido si hay responsabilidad o no de tipo penal. Por el otro lado, hay una figura o un nuevo fenómeno que se traslapó, se impuso ante la propia jurisdicción penal, y es que se permite que cuando usted abre la investigación penal y va avanzado
ya cuando se lleva a la etapa de juicio, entonces en ese momento puede sobrevenir un incidente de reclamación de daños y perjuicios que sea el propio juez penal el que resuelva la causa y condena a los daños y perjuicios derivados de ese hecho. Ok, dentro del mismo, en el caso que fuese penal, ¿no? Dentro del mismo proceso penal, es así, ¿verdad? Claro. Entonces puede hacer esa reclamación civil. Eso no impide que usted pueda poner el proceso penal y a la par poner también el proceso civil, ¿verdad? Poner los dos a la vez. Eso va a depender también de la cantidad de dinero que tenga, pues para pagarle a los abogados, porque definitivamente que todo esto conlleva pues la presencia de un abogado. Esto no se puede hacer porque yo quiero ir, porque me vi afectada y porque yo quiero ir a reclamar esto. Definitivamente tiene que poner un abogado, y que es una de las razones por las que muchas personas se limitan, Magíster, ¿verdad? De que yo quiero reclamar, sí, pero ¿cómo voy a reclamar? Y es el caso de esta muchacha que yo le cuento del médico, ¿no? Porque ella pide un préstamo, ella está trabajando y ella pide un préstamo para hacerse esto, y pide un préstamo como de $19,000. Y entonces yo creo que ella, pues muy espontánea, le hace saber todo esto al médico que la opera, ¿verdad? Y le dice, pues yo estoy pidiendo un préstamo. Entonces me imagino que por esto el mismo médico le dice, bueno, tráeme los abogados que tú quieras y haz lo que tú quieras, no te voy a devolver la plata. Porque él dirá, esta es una pobretona, ¿de dónde vas a sacar para ahora pagar un abogado y lo que le va a costar un abogado? Y entonces dos procesos simultáneos, ¿no? Un proceso de tipo penal por lesiones personales, ¿no? Y el proceso pues de daños y perjuicios morales, que en la práctica esa chica está sumamente afectada psicológicamente, y peor aún ahora cuando ya el doctor le ha dicho que en definitiva, por mucho que él haga, él no le puede reconstruir porque, o sea, ya el daño está hecho, ¿no? Entonces ahora tocamos un poquito, pero yo quisiera que usted me hablara también de algo que entra dentro de este proceso de demanda civil y todo lo demás, que es el lucro cesante. Hablemos un poquito de ello para que haya también, cuando se hacen este tipo de reclamaciones, también entra el tema del lucro cesante. Hablemos un poquito de ello. Ok. Bueno, el lucro cesante, como su nombre lo indica, es el ingreso que se interrumpe, que se deja de recibir por resorte o consecuencia del hecho que provoca el daño. Claro. Es decir, por ejemplo, un taxista va conduciendo su vehículo, su taxi, viene un imprudente y lo impacta, le deja totalmente daño del vehículo, lo lesiona a él, lo deja fuera de circulación por 2 meses, mientras se repara el vehículo, y él también mientras se recupera. Todo ese tiempo que él ha perdido en ejercer su oficio, que le generaba los ingresos, debe ser cubierto por el que causó el daño. Eso es lucro cesante. Dejó de percibir un ingreso consecuencia del hecho. Eso es distinto al daño material directo, lo que él tenga que gastar en recuperarse y lo que él tenga que gastar en recuperar el vehículo y restablecer el vehículo conforme a los daños que sufrió. Excelente. Vamos a ir a la pausa comercial y al volver terminamos de desarrollar este punto y otras preguntitas allí para finalizar entonces en la tarde de hoy con su programa Conoce tus derechos y el tema de los daños y perjuicios morales. Vamos a la pausa.